Si Satanás sobra en el mundo por su odio contra Dios y su reino, ello es permitido por la divina providencia, que con potencia y bondad, fortiter et suaviter, dirige la historia del hombre y del mundo. Si la acción de Satanás ciertamente causa muchos daños de naturaleza espiritual e indirectamente de naturaleza también física a los individuos y a la sociedad, él no puede, sin embargo, anular la finalidad definitiva a la que tienden el hombre y toda la creación, el bien. Él no puede obstaculizar la edificación del reino de Dios, en el cual se tendrá, al final, la plena actuación de la justicia y del amor del Padre hacia las criaturas eternamente predestinadas en el Hijo, Verbo, Jesucristo. Más aún, podemos decir con San Pablo que la obra del maligno concurre para el bien y sirve para edificar la gloria de los elegidos. Bienvenidos al Club Dalroy. Hemos escuchado este fragmento de Juan Pablo II, interpretada por la voz del Club Dalroy de don Ignacio Pou. Eh, y aquí tenemos también con nosotros al padre, a nuestro gran invitado de esta noche, que es el padre Klaus Einsle. No sé si lo he dicho bien, padre. Bienvenido. Perfectamente pronunciado. Muy bien. Pues el padre Klaus es un sacerdote legionario de Cristo que nació en Baviera, de familia numerosa, el más pequeño de 5 hijos, de una familia sencilla, que hizo carrera académica, perdón, musical. eh, de hecho, fue dedicándose al trombón clásico y luego fue profesor de música, hasta que en 1991, hace ya 33 años, entró en la Legión de Cristo, y después de 10 años de formación se ordenó sacerdote en el 2001. De hecho, yo se lo estaba comentando antes, padre, yo estuve en su ordenación sacerdotal, que seguramente no nos conocíamos, así que no me ubica para nada, pero yo de niño, muy de niño, estuve en su ordenación Mm. sacerdotal. Yo tenía 13 años, pero yo estuve ahí. Y, y pues el padre estuvo en Salamanca, estuvo también en New York, en Cheshire, haciendo su formación en Roma, en Colonia, en Viena, y por fin aterrizó en Düsseldorf, donde vive actualmente, y ahí pues él ha sido el fundador de la Legión de Cristo y del Reino Christi en esa ciudad, ¿no? Y el padre ha desempeñado su ministerio en prácticamente todas las obras posibles. Se ha desempeñado en la pastoral de matrimonios, de adultos, de jóvenes, de niños, y últimamente se ha dedicado también a la sanación eh, pues a la sanación espiritual, ¿no? Obviamente, ¿no? Con tanto en relación con en la cuestión del demonio, de la influencia del demonio, ¿no? Y en este sentido, pues está dedicado en la diócesis a ayudar, a apoyar en esta pastoral, pero también está últimamente predicando ejercicios, siguiendo los ejercicios espirituales Blessed. Lleva ya 2 años encargado por la diócesis, ¿no? Dedicándose a la sanación, padre. Sí, sí, de la liberación, porque para la sanación no necesitas eh, el permiso del obispo, pero para la liberación sí. Ujú. ¿Y nos podría contar un poco su historia personal? ¿Cómo fue que recibió el encargo para dedicarse a la sanación o a la oración de liberación? ¿Y cuál ha sido un poco su experiencia estos últimos años? Sí, pues yo he hecho un trabajo, digamos, de jóvenes bastante normal en el, digamos, en el Regnum Christi y la Legión de Cristo, que tenemos mucho trabajo juvenil, pero después de un cierto tiempo me di cuenta que varios jóvenes, a pesar de tomar todos los medios posibles que tenemos a la mano, que es la confesión, que es la dirección espiritual, que es la misa, que son los sacramentos, que es todos los medios, eh, no, no era suficiente para ciertos problemas que tenían. Tenían ataduras a ciertos pecados, donde yo me di cuenta que no avanzamos. Exhaustamente he utilizado todo que tengo y no avanzamos. Y eso me hizo pues empezar a buscar qué más hay, ¿no? Y así
Pues siempre he creído en el demonio porque en la Biblia está llena, ¿no? Digamos, servicio de Jesucristo está lleno con eso. Cada página él está trabajando en esa temática, pero nunca tenía yo así acceso directo y entonces entré poco a poco a esa temática de la sanación interior de la gente que tampoco conocía así muy bien. Y con eso también la liberación de influencias demoníacas, que suena muy raro o muy, sí, muy especial, pero de hecho no lo es. Y me di cuenta que hay bastante de eso, que es mucho más, digamos, mucho menos espectacular de lo que pensamos y mucho más difundido de lo que pensamos. Y así, pues, sí, empecé a rezar para gente y me di cuenta que wow, el sacerdocio es un poder bastante fuerte. Les puedo contar casos o historias realmente impresionantes, como el demonio ha renovado mi sacerdocio, ¿no? Y hace 3 años más o menos vi que ese ministerio está tomando más y más tiempo y por eso hablé con la diócesis y cuando se dieron cuenta que soy bastante normal y no, me pidieron incluso de ser parte de su equipo. Mm. Somos 5 sacerdotes aquí en Colonia, que no somos exorcistas nombrados, pero tenemos el encargo de la liberación de la gente. Entonces cada caso después se toma de modo muy individual. Mm. ¿No le parece un drama, padre, que precisamente este punto, ¿no? Que en la vida del cristiano normal y corriente no aparezca el demonio casi como inmediatamente, en cuanto te encuentras con este tipo de anclaje en el mal, que parece que nos tienen que venir a recordar que el demonio existe, porque es que parece prácticamente ha desaparecido del horizonte de la vida cristiana, ¿no? No se escuchan predicaciones sobre el demonio, em, no se escucha hablar del demonio. No, no ya digo en general en la sociedad, es que ni siquiera en la vida de los católicos practicantes, ¿no? ¿No ha tenido usted esa sensación? Claro, claro. Y yo vengo de una cultura que es todavía súper más secularizada y protestantizada de la suya. Ustedes están en España. Yo vivo en Alemania, donde el demonio desde hace, digamos, 80 años ya no existe. Somos tan buena gente que el demonio no existe. Tampoco necesitamos la confesión. No es un poco ironía. Sí, en la teología ciertamente se ha echado fuera prácticamente el demonio y la existencia de él con toda sí, con toda la teología secularizada y muy humana. Y entonces hay muchísimos sacerdotes que no creen en el demonio y, y de los laicos. Y es muy interesante porque yo antes tampoco hablaba mucho de él y tampoco hablo mucho del demonio porque no lo merece. Pero algunas veces cuando en los ejercicios lo menciono, siempre vienen cinco, digamos, ejercicios de 100 personas más o menos, siempre 5, 6, 7, 8 personas después de esa charla vienen y dicen, a mí me pasa eso, a mí me pasa eso, finalmente ¿puedo hablar con ustedes? Entonces, yo creo que hay más gente que pensamos que hacen experiencias, pero no hablan de ello porque no hay nadie con quien pueden hablar. Padre, ahora le pregunto en concreto sobre esa clase de experiencias, ¿no? Que uno puede identificar, pero usted ponía un contexto que ya de por sí me parecía extraordinario, ¿no? Que era el de un joven o el de una persona adulta joven que, por así decirlo, agota todos los medios de crecimiento espiritual y entonces se da la ocasión de pensar que a lo mejor hay una fuerza ahí jugando, porque uno a lo mejor no tiene identificada, ¿no? Pero me preguntaba, que tampoco es tan frecuente la batalla espiritual por parte de las personas que deberíamos lucharla en primer lugar, que somos los primeros afectados, ¿no? Ujú. ¿Qué tan extendido puede estar esto? Porque en muchos casos es que puede pasar completamente por debajo del radar, ¿no? Y entiendo que Sí, aún así el demonio actúa. Es sí, decir, que efectivamente uno puede pensar, claro que no salgo de mis pecados porque no lucho ni, ni este poquito, ¿no? mm. Y sin embargo entiendo que también se refugia ahí la acción del demonio. Sí, como digo, es mucho más difundido de lo que pensamos y es mucho menos raro de lo que pensamos. He tenido casos bastante raros, ¿no? Cuando la voz se cambia, cuando los ojos se cambian, cuando gritan, cuando necesitas 5 personas
para domarlos, también los tengo, pero es algo bastante difundido en muchos cristianos también, que hay una influencia más de lo normal que tenemos todos, y que es como Dios hubiera hecho una línea roja para el demonio, dijo al demonio, lo único que puedes hacer es tentar a los cristianos, tentarlos. Y sabemos que es una tentación, ¿no? Que es un pensamiento, es una imaginación o un sentimiento que nos puede venir, o los tres juntos, que a veces puede ser bastante fuerte, de hacer algo que no está bien. Lo conocemos todos. Y con la fuerza normal que tenemos y con un poco de oración, podemos resistir a esas tentaciones. Ese es el plan, digamos, normal de Dios. Es la batalla normal. Pero cuando una persona abre un cierto campo al mal, les cuento quizás un caso, un señor que es que abrió el campo de la sexualidad, que es bastante difundido hoy en día, súper difundido, ¿no? Entonces él tenía una amante, está casado, tiene hijos, pero tenía una amante. em, y no la quería dejar, y entonces toda su vida sexual estaba un poco, no, revuelto. Y un día viene conmigo porque tiene muchos problemas personales en su relación con su esposa, pero también no le va bien con Dios y tal y tal y tal. Entonces hablamos primero una hora, así más bien dirección espiritual, y yo me di cuenta que algo no está bien ahí. Y es muy bonito porque Dios nos ayuda de vez en cuando, o mucho, con su gracia de detectar cosas. Es como si nos diera un olfato especial, ¿no? Entonces yo me di cuenta y dije, aquí hay algo malo. Entonces le pregunté, le expliqué un poco y dije, oye, ¿te molesta si hacemos una oración de liberación? Así del campo sexual. Y él dijo, no, está bien. Y entonces yo empiezo a rezar. Y de repente él se pone, todo su cuerpo se tuerce, su estómago se hace durísimo como metal, y empieza y hacía esos sonidos raros, ¿no? Entonces yo me di cuenta, él tiene un demonio invitado personalmente por sus actuaciones pecaminosas, ¿no? Por sus pecados repetidos muchas veces, pecados fuertes, pecados graves. Entonces él invitó, sin saberlo, un demonio ¿de qué? De desorden sexual. Y entonces él con sus medios normales quiere salir de ese desorden y no puede. Porque primero no está decidido de salir. Y segundo, no tiene la fuerza él mismo de echar ese demonio, porque lo ha invitado, lo tiene que echar de modo formal. Eh, y entonces le pregunté, muy interesante para mí esa experiencia, perdón que estoy un poco largo, ¿no? Pero No, no, siga, siga. le pregunté, oye, ¿tú quieres que ese demonio se va? Porque se dio cuenta que algo que no es él. Y él dijo, pues, padre, claro que sí. Entonces le pregunté, ¿y tú quieres dejar a esa mujer? Pues sí, padre, ahora mismo yo borro su número y tal y tal y tal, ¿no? Ok. ¿Y tú quieres dejar todo el placer que ese demonio te está presentando? Silencio. Me mira y se va. Y no ha dicho que sí. Se ha ido con el demonio sabiendo que lo tiene, porque no era dispuesto a dejar ese disfrute sexual que le dio. Me sorprendió mucho, pero mire, ese es uno de los campos, o una de las puertas, digamos, vamos a hablar de 4 puertas, una de las puertas por los cuales invitamos al demonio de pasar esa línea roja que Dios ha puesto, porque le damos permiso a nosotros. Entonces se puede acercar más a nosotros. De hecho, me resulta curioso, padre, que use esa terminología de invitar y echar como si nuestra alma fuera un poco una casa, ¿no? Y que nosotros estamos un poco acostumbrados a esta imaginería de Hollywood de que para tener un caso de posesión o para tener una influencia clara del demonio, pues tienes que jugar a la Ouija o tienes que participar en algún ritual
de brujería o tienes que, no sé, algo así Ujú. como muy extremo y muy raro, ¿no? Y Sí. yo creo que no es tan así, ¿verdad, padre? También es una puerta bastante fuerte todo lo que comentaste ahora, lo oculto, ¿no? Después vamos a nombrar todas esas cuatro puertas. Creo que es muy interesante. Em, no tiene que ser cosas muy abnormales. Pueden ser, por ejemplo, pecados repetidos. Pueden ser odios en la familia. Puede ser falta de perdón, ¿no? Engriimiento, se dice. Engreírse yo no voy a Sí, sí. perdonarle a él. No le voy a perdonar. Entonces, yo endurezco mi corazón y siempre cuando el corazón se hace duro, se hace oscuro, se hace negativo, es como, es como las moscas y la luz, ¿no? El demonio lo huele y se acerca. Y si no hay nada en contra, él puede acercarse más y más, ¿no? Hasta, hasta incluso entrar en un cuerpo y hasta poseer una persona, que ya es un caso muy, muy extremo, pero entre, digamos, la tentación que todos conocemos hasta la posesión es como una línea constante de acercamiento más y más. Y utilizo mucho para explicarlo, de hecho, la idea de la casa, ¿no? Si yo tengo una casa y ¿cómo se llama la gente que no tiene techo, que vive en la calle? Sin Un hogar, sí. mendigo, sí. Sí, un mendigo, sí, o un ladrón o lo que sea, se pone en una habitación de mi casa, pues ¿qué hago? Normalmente yo entro y le echo, ¿no? Pero Ujú, inmediatamente. Si no le echo, ¿qué pasa? Pues él pone raíces, ¿no? Ensucia todo, tiene sus copas de cerveza, entonces esa parte de la casa se hace fea. Entonces echarle a él se hace peor, se hace más difícil. O ujú, incluso ha invitado dos o tres amigos, ¿no? Y ujú, hasta que después quieren ir a otra habitación y tal y tal. Entonces, nuestro interior es como una habitación, que es como una casa. Hay que echar esa gente, no hay que permitir que entren. Y a veces han entrado tan fuertemente que ni el dueño de la casa les puede echar. Necesita la ujú. policía. Entonces vienen con nosotros. Padre, yo tenía dos preguntas, porque entiendo que usted ha delimitado una puerta de entrada general que es el apego al pecado. Y una de mis preguntas sería, ¿por qué algunos pecados implican una apertura mayor al demonio que otros? Y luego, por otra parte, quizá pregunta demasiado teórica, pero ¿por qué el demonio reconoce autoridad? ¿No? Es decir, Ujú, ¿por qué el demonio necesita mi permiso eh, ujú, cuando se supondría que el demonio no reconoce, no reconoce límites, ¿no? Es decir, ujú, apenas reconoce, pues sí reconoce a Dios, pero ¿por qué me iba a reconocer a mí, ¿no? Entonces, ujú. ¿qué relación tiene el demonio con la autoridad? Sí. Bueno, lo primero creo que cada pecado tiene sus fuerzas y sus diferencias. Y hay pecados que hoy son mucho más comunes que otros, pero cada pecado de por sí atrae la oscuridad porque es oscuridad, ¿no? Como si Dios es luz y yo me alejo de la luz, pues ¿qué pasa? Viene la oscuridad. Entonces cada pecado en cierto sentido es oscuridad y después ciertamente la gravedad del pecado es lo importante, ¿no? Hay pecados leves, hay pecados que ni queremos, que son por debilidad humana. Ahí no pasa nada. Pero cuando el hombre ya hace pecados deliberadamente, decididamente y repetidamente, de cierta gravedad, entonces abre la puerta al demonio porque se aleja de Dios. Cuando te alejas de Dios, no tienes esa protección, digamos, natural, sobrenatural, por el bautismo que tenemos, por ejemplo. He rezado para una persona que vino con nosotros, que es un país del este de Europa, y echamos uno o dos demonios. Obviamente, porque después se sentía mucho mejor que antes, pero como no es bautizada, y no reza, en 2 días había regresado. Bueno, pero entonces tu primera pregunta es, no importa tanto el tipo de pecado, sino es la gravedad del pecado, ¿no? Y después lo segundo que preguntas, ¿por qué el demonio em,
escucha la autoridad o ciertas autoridades. Mire, Dios es la autoridad suprema y el demonio tiene que obedecer a Dios en todo, absolutamente. Si Dios dice, párate aquí, se para. Si Dios dice, vete de aquí, se va. El demonio tiene que obedecer la autoridad de Dios 100%, ¿no? Pero la autoridad de Dios, o digamos, el orden de la creación de Dios, ha dispuesto que el hombre tiene libertad. Y esa libertad también incluye la posibilidad de alejarse de Dios, de abrir puertas al demonio. Y entonces, a pesar de la autoridad suprema de Dios, Dios ha dispuesto las cosas del modo de que hay muchas libertades que interactúan. Y cuando yo me abro, por ejemplo, me voy con el mago y el mago me hace no sé cómo se llama eso, llama un espíritu de un muerto. No conozco las palabras en español. Geisterbeschwörung, si quieren en alemán. Entonces, yo decididamente me abro al mundo de la oscuridad y invito, abro la puerta. No necesariamente un diablo tiene que venir, no necesariamente, pero puede. Cuando yo abro la puerta, alguien puede entrar a mi casa. No necesariamente, pero puede. Y entonces tu autoridad de decidir esas cosas hace algo en ese mundo espiritual. Mm. Pero Y porque efectivamente un exorcista puede con su autoridad ejercer su autoridad sobre el demonio, pero que si la persona le ha concedido autoridad al demonio para estar ahí, o le ha dado el permiso al demonio para estar ahí, quizá no directamente, pero por el apego a su pecado, por el compromiso con su pecado, Ujú. ahí la autoridad del exorcista no puede actuar, entiendo. No, porque la libertad del otro, Ujú. sí, es su libertad. Pero el exorcista no tiene una Un poder autoridad mágico, mágica, no es una técnica, no es una máquina. efectivamente. Yo enciendo el exorcista, el demonio se va. No, hay exorcismos que tienes que... Yo he rezado por una mujer 3 años para liberarla más o menos, más o menos. El Entonces, exorcismo es un camino de conversión, al final. también, no solo, pero también, digamos, el exorcismo sin el camino de conversión no va a dar mucho fruto a la larga. Ujú. Oiga, padre, una pregunta. Antes de pasar a hablar de las puertas, que yo creo que ya deberíamos empezar, pero Sí. quería hacerle una pregunta. ¿Existe alguna forma de constatar eh, la presencia del demonio? Usted seguramente tenga mucho más experiencia, ¿no? Y Ujú, aparte de una radical apego a un pecado, ujú, ¿existe alguna otra característica que nos haga pensar, oye, a lo mejor esta persona necesitaría ujú. ayuda o... Sí, sí, son los frutos. Sí, Cristo dice, en los frutos los conoceréis. Yo siempre pregunto cuando gente viene conmigo a rezar. Algunos vienen porque es de moda, no sé. Su amiga ha venido, yo también quiero venir, que rece para mí. Y yo pregunto, ¿de qué estás sufriendo? Oh, de nada, solamente. No, pues si no estás sufriendo de nada, vete. Porque si no tienes ningún dolor, no te vas con el médico solamente porque el médico es una gente buena, ¿no? Entonces hay dolores, hay sufrimiento en la vida de esas personas. ¿Y cuáles son los sufrimientos? Pues justamente esos, oscuridad interior, depresiones, tristezas, todo lo opuesto de Dios, ¿no? Apegos, ataduras que no pueden, sí, todas esas cosas, están sufriendo de esas cosas o están sufriendo de presencias. Tengo una presencia en mi habitación cuando apago la luz, yo siento que hay alguien ahí. O a veces me jala mi almohada, cosas de ese estilo. Hay mucho más de yo que pensaba antes. Ujú. Pues si quiere, padre, vamos a pasar a hablar de las puertas de entrada para que nos vaya a dar tiempo a tratar los puntos que queremos Sí, tratar, que me parece interesantísimo. sí. Entonces, solamente hablando del demonio, no, siempre es una temática un poco rara, ¿no? Porque tenemos esas películas quizás en mente o tenemos miedo. Y yo recuerdo cuando he empezado con esa temática viendo películas, yo no podía dormir, me tomé mi rosario y tenía miedo, ¿no? De legionario, no de niño, Sí, de sí. legionario. Pero más que trabajo con ello, no me da miedo.
Pero el demonio existe. ¿Qué es un demonio? Es una influencia espiritual que no estás viendo. Y tampoco lo estás sintiendo inmediatamente, porque es algo que puede influir en ti de modo negativo, que te da pensamientos negativos. Ya dije las tres cosas: pensamientos, imaginaciones y sentimientos, ¿no? Entonces, como buenos espíritus que tampoco vemos, nos pueden dar buenos sentimientos, buenas influencias, malos pueden dar malos. ¿Siempre cada influencia en mí es de un espíritu? No, mucho es de nosotros. Entonces, hay que aprender a distinguir un poco. Entonces, no hay que tener miedo, pero tampoco hay que decir que no existe, porque sí existe y sí están flotando ahí por, por el aire, ¿no? ¿Cómo decirlo? Bueno, entonces, yo doy 4 puertas. Hay un libro excelente que les quiero proponer. De hecho, un exorcista español, es el padre Javier Luzón, Ujú, que exorcizó mucho en Madrid, yo creo, que es ujú. no le conozco personalmente, pero he leído el libro y me habla de mi corazón. Gracias, padre Luzón. Finalmente, un libro de exorcismo muy, muy bien hecho. Y es una persona muy, muy sabia y muy down to earth, ¿no? Enraizado. Sí. Entonces, él habla de 6 puertas porque está dividiendo 2 puertas en dos. Yo hablo de 4 para hacerlo un poco más sencillo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir puerta? Quiere decir, esos son entradas por las cuales un demonio o más demonios pueden pasar la línea roja de Dios, ¿no? Porque Dios ha puesto la línea roja. Entonces, la primera puerta es el ocultismo. Si tú te vas al ocultismo, vas con el mago, haces la ouija, cartas de tarot, no, Reiki, por ejemplo, padre. Sí, padre, hay muchas prácticas que vienen de Reiki religiones horroroso, paganas. horroroso. Vienen aquí casi endemoniados por el Reiki. Parece una cosa así en moda, muy, muy, muy bueno y me ayuda y me sana. Cuidadísimo. Fenómenos como el yoga, la meditación, a veces se ha dicho también. No sé si usted tiene alguna experiencia. Sí, ese es un campo un poco así de límite porque se dice mucho de yoga cuando es gimnasio, ¿no? Entonces aquí no me meto mucho. Pero si uno se mete al yoga así con toda la intencionalidad también ideológica que hay detrás, ¿no? Entonces sí, también es una entrada. Pero, digamos, ocultismo directo, hablar con el diablo, vender tu alma al diablo, esas cosas está clarísimo. Hablar con los muertos, con espíritus, dedicarse, no sé, a esas cosas, ¿no? Sí, Viajes astrales, y he escuchado de todas las sí. cosas. Luego, objetos vinculados también con brujería, ¿no? Que Sí, sí, a muy mí, fuerte. a mí me produce también un poco de espanto ver cómo proliferan, por ejemplo, los atrapasueños, ¿no? Estos objetos de Mm, tela de araña sí, que tienen que ver con las culturas americanas del norte de América y sí, que sí, están sí. vinculados con dioses paganos y que también, esto también es muy típico, por ejemplo, en Latinoamérica, Mm, este tipo de ritualidades o de objetos sí. que tienen que ver con religiones antiguas y paganas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿verdad, padre? Sí, sí, pues porque todos los dioses paganos eran en fin demonios. Y entonces vino el Dios verdadero y que eso echó todos esos demonios. De hecho, hay un libro que leí ahora que ha escrito un americano que se llama El regreso de los dioses. Y quiere decir el regreso de los demonios, pero lo llama así. Y él dice, como Cristo, cuando Cristo vino al mundo, él echó en todo el mundo los demonios, ¿no? Porque sus discípulos se fueron por todo el mundo. Echaron los demonios, exorcizaron todo el mundo. Y con la bajada del cristianismo que tenemos ahora, pues regresan los demonios. Está. Pero vamos a centrarnos en la temática. Entonces, el ocultismo. Y puede ser, aquí el padre Luzón hace 2 puertas: tu propio llegada al ocultismo o el ocultismo que otros hacen sobre ti, ¿no? Que alguien ¿cómo se llama? Hace una brujería sobre ti. De hecho, un Sí. maleficio o un Sí, mal de ojo. Sí, sí, exacto, también. hace un maleficio sobre ti. Yo tengo varios casos de esos, que gente que otros les maldijeron.
Ujú. Se fueron con un mago, con una maga, con una bruja, les llevaron algún objeto de la persona y la bruja o el mago hacen ritos raros con sangre y todo. Y la persona se queda súper enferma o de mala suerte, de su compañía se rompe, todas esas cosas. Entonces, Padre, eso es ocultismo. yo eso lo había escuchado, pero ¿cómo se concilia eso con la línea roja y con la autoridad y el respeto a la libertad del hombre? Porque entiendo que hay mucho de misterioso, de porque Dios permite algunas cosas, ¿no? Pero no sé Bueno, si tiene mire, alguna... mi teoría es la teoría infantil de la vida sobrenatural, es la de las dos libertades. Dios tiene la libertad, yo tengo la libertad. Si yo estoy cerca de Dios, no me puede pasar nada. Es un niño que piensa así, pero mi teoría es la de las cinco libertades, ¿no? Y todas las libertades son verdaderas e interactúan. Dios tiene libertad absoluta, puede hacer lo que quiera. Yo tengo libertad, yo puedo hacer lo que quiero, puedo acercarme a Dios, puedo alejarme, le puedo echar de mi vida, puedo cruzar la línea roja que yo quiero. Otras personas tienen una libertad. Si tú me quieres maldecir, tienes la libertad de hacerlo. Y tiene algún efecto. ¿Cuál efecto tiene? Pues depende de tu libertad, depende de la libertad de Dios. Pero hay dos libertades más, que son los buenos ángeles, que nos protejan, que trabajan con nosotros, y son los malos ángeles, los espíritus caídos, los demonios. Entonces, hay cinco libertades auténticas. ¿Qué quiere decir? Si yo soy cerca de Dios, el demonio, los demás y los ángeles no me pueden hacer nada. Claro, esa persona te puede te puede pegar tu nariz, aunque Dios me ama. Entonces, esa persona tiene una libertad que interactúa con la mía, aunque no lo quiero. Y Dios tampoco lo quiere, pero lo permite porque son cinco libertades. Entonces, si alguien va con un mago y me hace un maleficio sobre mí, esa libertad de esa persona y esa libertad del mal espíritu pueden tener una influencia sobre mí. No necesariamente, pero pueden. Entonces, la vida es un poco más complicada. No es súper complicada, pero un poco más complicada de Dios me ama, y yo rezo a Él y no me puede pasar nada. Gracias, Padre. ¿Sí? Entonces, es la La primera puerta. primera puerta. Segunda puerta, ya lo dije, es el pecado grave de la propia vida. Decisiones. Sí, y sabemos pecados graves, ¿no? Yo creo que cuando uno hace pecados graves una y otra vez dice, Dios, no me importas, yo hago lo que quiero y eso es lo que tú no quieres. Obviamente estoy alejándome del reino de Dios y me voy al reino del espíritu oscuro y le doy acceso. Como digo, no necesariamente, pero posiblemente, porque el demonio es una entidad libre, no tiene que entrar. Puede entrar si quiere, no tiene que, si es perezoso, si no tiene ganas, si tiene mejores cosas que hacer, pues no, pero puede entrar. Entonces tu pecado grave. Por eso la confesión es tan importante de vez en cuando. Y lo que yo justamente, lo que les conté con ese señor, no solamente es dejar el pecado así, obviamente, sino también las actitudes interiores. Les doy otro ejemplo. También hice la experiencia con un espíritu de desprecio. Vino una persona y rezamos y esa persona estaba despreciando a otras personas. No así muy voluntariamente, pero sí, efectivamente sí. No, no era mala persona, pero efectivamente estaba un poco orgullosa y vanidosa y tal. Entonces, se dio cuenta cuando rezamos, porque la persona reaccionó, su cuerpo reaccionó cuando rezamos. eh, pues hay un espíritu de desprecio en mí. Y entonces la pregunta es, ¿quieres quitar ese espíritu? Pues claro. Ah, entonces también quieres quitar el desprecio hacia esa persona X, y Z. Ah, bueno, eso no del todo, pero entonces algo bastante interior también de decisiones personales de dejar las consecuencias también y no solamente el espíritu, ¿no? Bueno, esa es la Padre, segunda. ¿cómo se llega a ponerle un apellido a un espíritu? Entiendo que es un trabajo largo, ¿no? Sí. Hay espíritus grandes que tienen nombre propio, ¿no? Yo conozco unos 10 o 12. Conozco los nombres y a veces me
topo con ellos, me imagino. Bueno, los conocemos, ¿no? Lucifer, Satanás, Beelzebul, Ashmodai, Astaroth, Behemoth, Lilith, Leviatán y esos, ¿no? Todos mencionados en la Biblia. Pero Son, claro, hace falta un trabajo de detectivesco para para encontrar qué es lo que en la vida de una persona está sí, siendo arrastrado, ¿no? sí, bueno, bueno, esos son los grandes que tienen nombre propio y después hay muchos pequeños que no tienen nombre propio, al menos no los conocemos, pero les mencionamos con lo que están haciendo, ¿no? Les decimos espíritu de desprecio, le decimos espíritu de orgullo, espíritu de desorden sexual, espíritu de pornografía, ¿no? Les damos ese nombre porque su nombre no interesa, pero con eso se sienten apelados o Ujú. llamados con su propio nombre y no les gusta, porque cuando les dices su nombre, ese nombre, ¿no? Entonces se sienten detectados y eso les roba fuerza. Bueno, ese ya es un poco después la pregunta que es qué hacer. Em, Mm. Padre, una entonces, pregunta. sí, Perdone que no le dejamos avanzar porque es muy interesante. está bien. Esta segunda puerta que tiene que ver con el pecado, em, ¿influye también la presencia pertinaz del pecado vinculado a una casa? Por ejemplo, me suena haber escuchado de casos, por ejemplo, de un lugar donde se cometieron muchas violaciones Ujú, sexuales ujú, y que luego en esa casa se da ujú. que hay una presencia muy clara del demonio. Sí, 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 sí. Sí, porque los demonios, aunque no sean cuerpos, pues actúan en el espacio, ¿no? Entonces, donde haya sucedido mucho mal por guerras, por violaciones, por campos de concentración, por violencias, ¿no? Esos demonios les gustan esos campos. De hecho, yo conozco una persona que ve la infestación de terrenos, de campos, de lugares, de ciudades, de lo que sea. Es un señor de Croacia. Acabo de leer un libro de él. De hecho, no lo tengo en alguna súper interesante. Es un poco, parece espantoso y un poco raro, pero más que uno se mete en esa temática, se da cuenta que eso también es. O donde una persona, por ejemplo, se ha suicidado, a veces hay un espíritu de muerte que se queda ahí. Y entonces hay personas un poco más sensibles espiritualmente cuando pasan ese lugar, se sienten un poco raros, sienten algo, ¿no? Muchos no sienten nada porque no son sensibles, pero sí, y entonces un sacerdote a veces tiene que venir, tiene que bendecir ese lugar, esa habitación, ese lo que sea, y después se va. No Mm, sé, ustedes conocen, ahora les cuento una cosa quizás un poco rara, pero es justamente eso. ¿Conocen el Triángulo Bermuda? ujú. Sí, Sí, no sé, sí, se llama así. Saben que había muchos años de donde desaparecieron barcos, sí, sí. gente, aviones, tal. ¿Lo han escuchado en los últimos 15 años? No, No. ¿Sí? ¿Saben qué pasó? Se fueron varios sacerdotes allá, hicieron un exorcismo. Porque lo que pasaba en ese Triángulo Bermuda, de lo que he leído, es que muchos esclavos se los llevaron de África a América. Y Ujú, en ese lugar, en esa región, han matado muchísimos cientos y cientos y cientos de esclavos. Los han tirado en el mar cuando se enfermaron, cuando tenían diarrea, lo que sea. Sencillamente los mataron allá. Entonces, mucho espíritu malo y mucho espíritu de almas con mucho odio se quedaron allá. Y entonces se hizo todo un triángulo de un espíritu muy negativo. Se fueron varios sacerdotes, bendijeron ese lugar, exorcizaron el lugar, desde entonces ya no se escucha. Muy interesante. no Un sé. poco de ahí raro, esa no, sana no tienes que tradición, creerlo, pero esa sana tradición de bendecir las casas, de bendecir los lugares de trabajo, que parece como claro. una ñoñería de católico tradicional, ¿no? Pero Sí, que tiene su sí. sentido. Absolutamente, mire, yo para un poco juntando piezas, viene una señora y me pide oración de liberación. Pregunto, ¿qué pasa? Bueno,
Estaba en el New Age, ¿no? Se fue a la India, tenía su gurú allá que hizo cosas raras, les dio cosas y se lo llevaron a casa. Y ella siente, se convirtió, no sé, en Medjugorje y reza el rosario, pero siente que en su casa está algo raro. Siente una presencia, una frialdad, una temperatura incluso rara. Entonces viene un día, rezo con ella, su cuerpo reacciona porque se ha invitado a varios demonios, no muy fuertes, así no, ella vivió una vida bastante normal, no es que está muy rara, es una persona muy normal, pero siente algo que no está bien. Y entonces yo digo, ¿qué tal su apartamento? Pues sí, hay alguna presencia. Bueno, nos fuimos allá, celebramos la misa allá, bendije toda la casa allá y le quité todos sus elefantes hindús y sus no sé qué regalos africanos con máscaras raras, feas y todo, que puede parecer, digamos, cultura africana y tal. Pero es mucho, mucho de ello está atado a demonios. Entonces quité todo de un valor no sé cuánto. No lo vendí, no. Lo tiré a un río. Pero desde entonces ella está todo bien. Su casa, su apartamento está limpio. Está limpio. Está limpiado con cosa ridícula, agua bendita. La gente se puede reír de nosotros, pero yo ya no me río de esas cosas porque los veo día y día. Funciona. El diablo odia agua bendita. Tenía una señora aquí que está endemoniada, de verdad, endemoniada, que no quiere decir que es rara, pero en momentos cuando se reza o cuando ella entra en contacto con lo sagrado, el demonio se pone furioso. Durante el día está silencioso, nadie se da cuenta que está. Cuando se pone en contacto con la Eucaristía, con una capilla, con la iglesia, o viene a nuestra casa y yo empiezo a rezar, se pone furioso. Porque Em, entiendo que hay mucha gente que tendrá alguna presencia o algún grado de infestación demoníaca, sí, pero que lleva una vida de fe, que, es decir, que sí, comulga sí, los sí, 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 domingos. Y sí, sí, es sí. posible que no se den cuenta. Absolutamente, absolutamente. Les voy a dar un número después si me recuerdan que sí es poco espantosa, pero bueno, lo que quería decir a esa señora, no la conocí, pero vino para hablar conmigo, vino un sacerdote, vino su esposo, tenía yo una señora que rezaba conmigo y éramos 5. Yo puse 5 vasos de agua en la mesa, agua exorcizada. Lo exorcicé antes, lo bendije con sal exorcizado. Entonces era agua, no, no sabes nada. Lo puse los 5 vasos. Los 4 estábamos bebiendo varias veces durante esas 2 horas y pico que estaba la señora aquí. La señora no tomó ni un trago. Y dije, bueno, interesante. Entonces, al final, nosotros todos sudados y todo, ¿no? Entonces, yo tomo el vaso de ella y se lo doy a ella. Y qué pena que no me ven, pero ella hizo como retrociendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, como, Retrocedió. sí, como yo con fuego lo iba a quemar. Ella no sabía qué es. Ella no tenía idea, pero el demonio dentro de ella sabía exactamente. Eso es agua bendita. Si eso me toca, me quema. Ujú, Entonces, cosas como agua bendita tienen una fuerza muy fuerte, mucho más fuerte que pensamos. Bueno, tercera puerta. ujú. Gracias, Padre, por ahí. Perdón. Guiarnos por el buen camino. Tercera puerta es una cosa un poco rara. Pecados de nuestros antepasados. Hay Hay la posibilidad de que antepasados han hecho pecados bastante graves que han em, invitado a demonios, ¿no? Y esos demonios ya no se van, sino se quedan en las generaciones. Se van de generación a generación. Yo he tenido bastantes cosas, por ejemplo, con maltrato de la mujer. He tenido bastantes de esos, es muy interesante. También de ciertas culturas. Ciertas culturas tienen ciertos demonios muy fuertemente. Pero bueno, por ejemplo, no sé, estoy inventando ahora una historia. El bisabuelo, y no se sabe, eso no se sabe, pero el bisabuelo
ha pegado a su esposa porque otro señor le ha, ¿cómo se dice?, hecho un bebé, Ujú, ¿no? Y entonces él la pegó y le pegó en el estómago y el niño se abortó. ujú, Y él trató muy mal a su esposa. Pues hay dos cosas bastante malas. Primero, un espíritu de muerte, porque se ha matado a alguien. Ahí muchas veces viene un espíritu de muerte y se ujú, queda ahí. Tiene permiso de quedarse porque aquí se ha matado a alguien. Los abortos, horroroso. Mujeres con espíritus de muertos, pero en decenas. Impresionante. Y lo segundo que había es toda la violencia contra la mujer, ¿no? La des, ¿cómo se dice? Deshonorización, no se dice, pero La deshonra. la deshonra de la mujer, ¿no? Eso, el desprecio de la mujer, son dos pecados bastante graves y puede haber que entren dos demonios en ese momento, el demonio de la muerte y el demonio de deshonra de la mujer, y tú te das cuenta que generación por generación, hay abortos, hay mujeres violadas, hay mujeres pegadas, ta, 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 ta. Y entonces viene la chica de 18 años ujú. y ya ha tenido su primer aborto y su papá la esté pegando y tal. Y entonces investigas, preguntas y te das cuenta que es toda una dinámica por generaciones. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. No tiene que ser porque también hay caracteres que pueden causar eso, pero puede ser que hay un demonio de las generaciones. Y esos normalmente están 4 generaciones. Está ese pasaje del Justo. Evangelio en el que los judíos preguntan sobre el ciego, ¿no? Es decir, ¿quién pecó, él o sus padres? Ah, sí, pero hay una en el Antiguo Testamento que Dios está vengando el pecado hasta la 4.ª generación y bendice las buenas obras hasta milésima generación. Y yo muchas veces tengo chicos o chicas, señoras y señores de la 4.ª generación, donde finalmente se rompe ese espíritu generacional. Claro. Además, yo supongo que usted en Alemania, justo hablando de cuartas generaciones, se habrá encontrado con muchos casos derivados de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y todo lo que Absolutamente. sucedió. Sí, sí. Es súper interesante. En Alemania, espíritus de los nazis, espíritus de la SS, ¿no? Porque hicieron cosas satánicas, ritos satánicos. En Italia, mucho de la mafia, Ujú. espíritus de la mafia. Tenía una mujer de la que hablé 3 años rezando con ella, que Sí, fue dedicada por sus abuelos a Satanás. Los niños dedicados a Satanás, ya en el momento de su concepción, qué para horror. que ellos, abuelos, bisabuelos, lo que sea, puedan tener poder en la mafia. Y ella no sabía. Y miren qué hermoso. Pues una amiga de ella la trajo. Era uno de mis primeros, primeros, primeros casos. Yo empiezo a rezar y ella empieza a reaccionar. Y yo digo, Señor Jesús, ayúdame, ¿qué hago ahora? No sabía qué hacer. Ella tampoco sabía qué hacer y su amiga se fue de la habitación porque tenía Ay, miedo. Entonces, pero ahí aprendimos poco a poco juntos, ¿no? Con ella tenía muchas historias muy interesantes. Les podría contar toda una noche solamente de ella. Cosas magníficas, dolorosísimas y magníficas. Pero les quiero contar que esa persona, después de unos 2 años, por primera vez estaba sonriendo, pero de verdad sonriendo con sus ojos y con su cara. Y me dice, así pensativo, creo que estoy sintiendo algo que ustedes llamarían alegría, porque nunca en mi vida he tenido ese sentimiento. Imagínate, porque fue dedicado en el momento de su concepción a Satanás, pertenencia de él sobre ella. Y ahí tienes 3 puertas abiertas: las generaciones, lo oculto ¿qué dije? Y el el pecado. pecado grave. Ujú.
Y esa persona con casi 50 años por primera vez sentía alegría. Y es esos momentos son hermosísimos. La Mm. liberación es algo muy hermoso, muy, muy hermoso. Bueno, cuarta puerta, La cuarta puerta, padre, a ver. la tercera, las generaciones. Em, la cuarta es, y es muy interesante, quizás lo más interesante para nosotros porque es lo más práctico, heridas infantiles. Cuando nosotros, y eso está muy ligado con la sanación interior, ¿no? Cuando un niño tiene una experiencia o experiencias largas traumáticas de miedo, de, eh, de, de soledad, De de abandono. abandono, de rechazo, lo que sea, ¿no? Puede ser, no necesariamente, pero puede ser que en ese momento, si era un momento muy fuerte, me imagino, por ejemplo, un divorcio y el papá empaca su maletín y por última vez está en la puerta de entrada, mira a su niña de 9 años y dice, niña, creo que ya no nos vamos a ver jamás. Y se va. Eso puede causar, bueno, primero causa una herida de abandono fuertísimo Ujú. y esa herida puede ser la puerta para un demonio de soledad de entrar. Entonces, él se ata a esa oscuridad causada por otros. Es un poco horroroso porque el niño no tiene ninguna culpa, pero también son los demonios que echas lo más fácil, porque no tienen Claro. mucha atadura. Pero esas heridas infantiles muchas veces causan que un demonio se puede atar de algún modo y que hace mucho más grave la soledad de lo que es. Entonces tienes la niña que siempre es súper sola y se siente una soledad inmensa, una tristeza constante y no es normal, porque puede ser de vez en cuando puede ser triste, pero no es normal que siempre está tan triste, ¿no? A veces se ha atado un demonio. Entonces cuando vienen esas personas, y les puedo contar muchos casos, ¿no? De violación, una señora de violación y tiene la herida de vergüenza, ¿no? Se llama herida de vergüenza. Le han avergonzado y se ha atado a un demonio de vergüenza. Y entonces ella siempre es una mujer bastante normal, bastante también con talentos, con dones, atractiva, todo, tiene todo, no tiene ninguna razón de ser tan vergonzosa muy creyente y quería hacer un apostolado, pero nunca lo hizo porque se avergonzaba. Y siempre en unos ejercicios de sanación se dio cuenta que pasó, que cuando ella tenía unos 6 años o algo, 6 o 5 o 8, no importa, pero una niña, ella bajó las escaleras de la casa, de su apartamento, ¿no? Y en ese momento subió un señor, era de verano, ella tenía un vestido así bastante de sol, ¿no? Ella bajó y él subiendo con su mano le tocó entre las piernas y se fue. La molestó, o se dice molestar, ¿no? La Ujú. molestó un momento. En ese momento, en ella se causó una herida de vergüenza. Ella ni se acordaba de ello. No lo sabía. Pero cuando rezamos y cuando estuvimos en esos ejercicios de sanación, se dio cuenta de ese momento. Entonces se dio cuenta de la herida y de todo que hay en eso. Entonces, liberación, sanación, y ella se fue sonriente. No estaba del 100% sanada, pero digamos, 60%, y eso para personas de ese estilo es una alegría inmensa. Entonces, hay un libro que pone 7 heridas, que es, a ver si les recuerdo, les puedo decir, el miedo, la vergüenza, el abandono, la soledad, la desesperanza Desesperanza. y la Machtlosigkeit, sin poder, me siento Impotencia. impotencia. Y la última es no recuerdo ahora, pero se dan cuenta un poco del tipo Sí. Ujú. de heridas. Esas heridas pasan mucho en nuestra niñez, muchísimo, muchísimo. Y muchas veces pasan incluso sin maldad de nadie, ¿no? Sin maldad de nadie.
Puedes tener un momento de temor muy fuerte de niño cuando hay un perro del vecino que te Mm, asalta detrás de la barda, pero tú te sientes como impotente ante ese. Y tienes una herida de miedo. Y después, si se ata un demonio de miedo, vas a ser muy miedoso toda tu vida. Entonces, esa es la cuarta puerta. Padre, ¿en mm, esos casos hace falta propiamente una oración de liberación o un Sí, proceso de sanación la- espiritual? las dos, las dos. La sanación es más importante porque la herida es donde se ata el demonio, donde tiene su, digamos, derecho de estar. Cuando la herida se sana, ya casi ya no sabe, ¿dónde me agarro? Entonces, si yo hago una oración de liberación, se libera muy fácilmente. Es mm, muy hermoso eso. Entonces, les quería decir un número. He leído sí, en dos libros de un protestante y de un católico que están ya décadas de años en la liberación. Dicen que 30% de los practicantes cristianos necesitarían oración de liberación. 30%. Porque muchos tienen heridas de niño, muchos tienen algo de las generaciones que no saben. Mire, los italianos, los españoles, ustedes tienen una guerra bastante fea también, ¿no? Ujú. Que sí, también mucho odio, mucha violencia muy fea, mucho horror también. Cada país tiene sus cosas y entonces esas generaciones, 30%. Y mi experiencia es esa. He rezado para gente muy normal que tenían reacciones corporales y se dieron cuenta que algo más de ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo es algo muy hermoso porque mucho se va con bastante facilidad. sí. Padre, una pregunta más por curiosidad, porque España es una cultura donde no tenemos prácticamente otras iglesias cristianas, otras denominaciones cristianas más allá del catolicismo. Existe el Mm, ujú, protestantismo, pero relativamente marginal. ujú. ¿Existe el Ministerio de la Liberación fuera de la Iglesia Católica? Y quiero decir, porque dentro de la Iglesia Católica la cuestión de la autoridad y de la obediencia del obispo es muy importante. Ujú. La cadena de Sí, confianza, por así decirlo, sí. es muy importante, pero entiendo que esto en otras denominaciones no existe. Pues mire, incluso en la católica casi no existe. Aquí en Colonia es una excepción muy fuerte, que tenemos 5 sacerdotes apuntados para rezar. Yo no conozco ninguna diócesis en Alemania. Eso no quiere decir que no hay, pero no conozco ninguna donde hay un exorcista nominado por el obispo. ¿Y eso Puede no haber, compromete, no es una puerta por la que el demonio puede aprovecharse? claro, sí, sí, el sacerdote. Mira, el sacerdote de por sí tiene ya una cierta autoridad exorcística, ¿no? De por ser sacerdote. Pero el primer exorcista de la diócesis es el obispo mismo, porque Jesús autorizó a sus apóstoles, que son los primeros obispos, ¿no? Entonces, el Mm, obispo es el exorcista y él puede transferir su autoridad, su poder a sus sacerdotes, los puede nombrar, entonces ellos participan. Si no lo hace, pues ese poder no se actúa y mm. casi nadie lo hace. Eso iba a Yo, preguntar qué ocurre cuando falta autoridad y lo que me lleva a la pregunta, eh, ¿es prudente tratar de ejercer la autoridad sacerdotal del bautismo? Es decir, ¿es prudente Eh, dirigirse al demonio y pretender ejercer una sí. autoridad sobre él? Pues mire, tú tienes cierta autoridad por tu bautismo, por ciertos sacramentos, pero es cierta autoridad y hay que saber bien moverse. Yo tengo una señora que reza mucho conmigo, que dos veces pasó fuera de su autoridad y 2 veces lo pagó. Rezó con una persona sobre la cual no tenía ninguna autoridad porque no era su hija, ni su esposo, ni nadie, ¿no? Y se dirigió directamente al demonio y toda la noche esa persona no podía dormir porque se sentía en presencia de un maligno toda la noche. Me vino el próximo día llorando, llorando, llorando. No es una cosa súper grave, no pasó, no es bonito dormir, ¿no? Si hay una presencia en tu habitación, digo, no es algo súper grave, pero se quemó un poco el dedo y aprendió de eso. mm, Entonces, ¿cuál autoridad existe ya de por sí
por la creación como Dios hizo, ustedes primero matrimonio, el matrimonio es un sacramento que el demonio odia. Cuando yo rezo a gente y les digo, en virtud del sacramento del matrimonio, te ordeno de salir, le cuesta mucho, es algo muy fuerte. Primero, el bautismo es ciertamente en virtud del bautismo, porque el bautismo nos hace hijos de Dios, somos de la familia de Dios, es justamente lo que el demonio perdió. Él estaba en la familia de Dios, pero lo perdió por su desobediencia. Entonces, Cristo, por el bautismo, nos lleva a nosotros ahora a su familia. Entonces, eso da mucho fastidio al demonio. Pero después entonces por el bautismo tienes autoridad sobre ti mismo. Tú puedes rezar sobre ti con autoridad y dirigirte directamente a un demonio y decir que te vas de mi vida ahora mismo, ¿no? Tú te vas de mi casa ahora mismo. Cuando sientes un ataque, lo puedes decir así. No te va a pasar nada porque tienes esa autoridad. En el matrimonio tienes autoridad sobre tu pareja, autoridad de liberación y de bendición. Bendición y liberación. Entonces puedes dirigirte al demonio en tu esposa, si ella se siente muy atacada y te viene y dice, rece para mí, por favor, yo me siento súper atacada en ese campo. Tú con autoridad puedes decir, en virtud de mi ser esposo de mi mujer, en virtud de mi matrimonio, yo te ordeno, demonio de tristeza, de lo que sea, que te vas ahora mismo de mi esposa. Y no está dentro posiblemente, sino alrededor de ella. Y le da sentimientos más. Tú tienes autoridad fuerte y él sabe eso. Entonces al inicio te va a ridiculizar para que no lo actúes. Me pasó también a mí. Nos ridiculiza y dice, ¿quién eres tú para hacer eso? ¿Sabes qué tienes que decir? Yo no soy nadie, soy un pecador, pero yo soy un sacerdote católico. Y por eso te ordeno en nombre de Jesús. Mm. Antes también, padre, antes fuera de micrófono le preguntaba yo, ¿no? Sobre, em, sobre la posibilidad de que nosotros como padres también de alguna manera protejamos a nuestros hijos Sí, por la oración, por la bendición también, ¿no? sí. Entonces En- tú como esposo tienes una triple autoridad. Autoridad sobre tu esposa, autoridad de padre sobre tus hijos y autoridad de cabeza de la familia sobre toda tu familia. Es la triple autoridad que tú tienes solamente por ser eh, unido en el matrimonio y bautizado. Ya lo tienes. Es una espada que ya tienes en tu mano. Utilízalo. Todos los, todos los hombres católicos casados tienen una autoridad de liberación en su familia bastante fuerte y de bendición. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere que tú lo actúes porque Él te lo entrega. Entonces, Dios reacciona cuando tú lo actúas, ¿no? Entonces, tu esposa, ¿qué tiene? La esposa también tiene lo mismo sobre ti en cuanto a matrimonio, soy tu esposa, y sobre sus hijos, porque es la mamá. No es la cabeza de la familia, pero es la mamá. Entonces, tiene esa doble autoridad, ¿no? Y los hermanos entre sí también tienen autoridad sobre los hermanos. Padre, ya por rizar el rizo de los hijos hacia los padres, la oración es... entiendo que la oración siempre es buena, ¿no? Y la Es más intercesión de fuerte, los es más padres. fuerte, sí. Mire, autoridad es un poco como en la vida legal, es casi lo mismo. Tus, tus, tus hijos no pueden firmar un contrato en tu nombre porque no tienen autoridad sobre ti, pero tú puedes firmar un contrato para ellos porque tú tienes. Entonces, tus hijos propiamente no tienen autoridad sobre ti en cuanto a eso, pero sí tienen un ligamento de hijo-padre que es bastante fuerte. Entonces, su oración es especial, ¿no? Bueno, todo eso, si utilizas tu autoridad dentro de ese campo, estás protegido, ¿no? Si, 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 si haces un paso fuera de ese campo y empiezas a rezar para otras personas, tienes que protegerte conscientemente, porque si no, el demonio se puede vengar. Ujú. Entiendo que rezar en cuanto a oración de liberación, Sí, no el exacto. rezar.
Exacto. En cuanto a liberación hay un doble tipo de rezar. Uno es imperativo. Yo mando al demonio directamente, le miro a los ojos y yo lo hago mucho, me gusta. Miro a los ojos de la persona y el demonio no lo aguanta. Si tenemos tiempo, les cuento historias. Em, Eso se puede hacer cuando uno está bien enraizado y tiene alguna autoridad. Puede ser peligroso porque al demonio no le gusta que le hablamos directamente. Entonces, es el imperativo. Lo otro es lo llamado deprecativo, quiere decir, pedimos a Dios que libere a esa persona. Ahí no te puede pasar nada, porque tú te diriges a Dios y no al demonio, ¿no? Entonces, liberación tiene las dos posibilidades. Una pregunta, yo creo que padre, tenemos que ir terminando porque ya nos hemos pasado un poco del tiempo. Yo me quedaría aquí hablando toda la Ay, noche porque Señor, sí. me pareció interesantísimo y estoy aprendiendo mucho, pero me gustaría, por quedarnos también con buen sabor de boca, que aunque nuestros oyentes lo vayan a escuchar seguramente por la mañana, de día, nosotros estamos grabando de noche y ya también el padre, pobre padre Klaus, tiene que ir a dormir. Em, también que obviamente todo esto hay que comprenderlo. Para empezar, hay que escucharlo y hay que atenderlo porque es una realidad que está aquí, ¿no? Y el no querer verla es una ceguera terrible, porque no es ni siquiera incapacidad, es autoincapacitarnos para ver la presencia Ujú, del demonio, ¿no? Que es una realidad. Pero, sí. pero es una realidad que está metida dentro de un dinamismo que es el dinamismo de la gloria que hemos alcanzado por la resurrección de nuestro Señor, ¿no? Entonces, que también tenemos en nuestro alcance el auxilio de los sacramentos, como usted lo ha dicho, ¿no? Es la confesión, la Eucaristía, además del matrimonio y del bautismo. Y Ujú, por supuesto tenemos, gracias a Dios, al menos aquí en Madrid, yo sé que en Alemania la realidad es otra, yo lo ujú, estuvimos hablando con mi hermano Ignacio, que es ujú, compañero suyo de comunidad, pero aquí en Madrid, gracias a Dios, tenemos mucha presencia de sacerdotes muy buenos y entonces ujú, el auxilio de la Iglesia, ¿no? Como vehículo muy especial de la gracia y luego también a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, sí, es que, genial. cuya presencia es muy importante, ¿no? Sí. Precisamente en este campo concretamente. Sí, sí, sí. Y cuando hablamos de esas cosas, parece muy interesante, pero lo más importante es lo normal de lo católico, porque nos protege de casi todo. Cuando Cristo viene en la Eucaristía el domingo a mi corazón, a mi alma, pues yo tengo casos que hay gente poseída que va a comunión también. También existe, es muy raro que existe, pero sí. Pero lo normal es cuando Cristo está, el demonio se va. Entonces, si estamos comulgando, si vamos a confesión, si nos arrepentimos, si no hacemos pecados graves repetidamente, es nuestra protección más grande. Sin embargo, las heridas de niñez muchas veces han sido causadas y pueden ser allá, pero una vez librada, ya está, hay mucho más libertad, mucha más alegría, mucha más paz interior. Y eso no hemos hablado. Hacemos otra entrevista, ¿no? Es, Porque les quiero contar mil cosas de lo hermoso, de lo bueno y cómo se hace y qué me dice el demonio sobre el sacerdocio. Ay, cosas impresionantes. Hombre, y hay que también, seguir. Pues, hicimos un episodio sobre sanación interior con dos personas que se dedican al Ministerio de Sanación, que están empezando, pero nos quedamos con ganas de más. Entonces, habrá que repetir esta convocatoria para ir desarrollando algunos de los temas. Yo por adelantar alguna de las recomendaciones con una referencia pop, no sé si se dará el caso de que haya visto la película Nefarious y si Sí, puede decirnos un poquito cómo lo vio o qué le pareció. mire, hay unos exorcistas americanos muy, muy en moda ahora, son unos cinco o seis. Sí, Padre Carlos Ripperger, Martins. Martins y tal. Son muy buenos, muy, muy sobrios, muy alegres, entonces gente muy, muy agradable. Son buenos exorcistas, estoy muy seguro. Y uno de ellos fue muy metido en esa película. Él dice que es la mejor película sobre exorcismo que ha visto, porque él era dentro de ello. Yo he visto la película en sí.
La trama es bastante aburrida porque es un día en la vida de un emprisionado que al final le dan la pena de muerte. Pero lo intrincado y lo malvado del demonio lo hacen muy bien, muy bien. Es realmente uno que se interesa, sí, sí se puede ver, pero no es espectacular, en el sentido como el Exorcista o el exorcismo de Emily Rose. Eso sí es espectacular, pero para entender más el demonio, cómo actúa, cómo es, qué malvado es. Es que no hay nada bueno en él, es malvadísimo. Y eso lo muestra muy bien en esa película, Nefarious. Sí, lo he visto Ujú. y me gustó. Pues sí. Y aparte nos recomendaba usted el libro del padre Luzón, ¿verdad? Sí, El de las seis las seis puertas. puertas. Mire, él tiene del ocultismo, hace dos puertas y él dice la sexta es el no perdonar. Ahora, yo no diría, como alemán súper lógico, no diría que es una puerta de entrada, sino es por eso el demonio no se va, porque cuando uno no perdona. Pero el padre Luzón tiene mucha más experiencia y tiene esas seis puertas y son súper válidas. Ese libro es muy bueno porque es bastante sencillo, bastante claro, down to earth y también lo que me gusta mucho en él distingue su tipo de exorcista y el exorcismo romano lo llama. El exorcismo romano es pégale al demonio hasta que se vaya, ¿no? Yo rezo mi exorcismo, bang, 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 una y otra vez cada semana, media hora, cada semana 45 minutos, hasta que se vaya. Casi no hay, y lo digo un poco negativo, pero casi no hay colaboración de la persona. Es el sacerdote que lucha contra el demonio. Ujú, Él lo llama exorcismo romano. El padre Luzón tiene otro modo que me gusta mucho más, porque lo hago yo también, que tiene que ver mucho con sanación, que tiene que ver mucho con arrepentimiento verdadero, profundo, con perdón. Él también le gusta mucho, y a mí también, tener gente un poco carismática que ven los demonios, que sienten los demonios. Yo tengo una mujer que ve imágenes interiores mientras yo rezo, se va al internet, busca esa cara del demonio y me dice cómo se llama. Muy chistoso, muy interesante, ¿no? mm. Entonces, ese libro es estupendo. Me gusta mucho, súper balanceado, súper armonizado, súper completo, bastante sencillo. Las seis puertas del demonio de Javier Luzón. Muy bien. Yo leí, padre, recuerdo no sé si usted lo llegó a conocer, seguramente en Salamanca, el de la teología de la perfección cristiana de Rollo Marín, Sí. el del padre Rollo Marín. Él dedicaba prácticamente la tercera parte del libro era para hablar sobre el demonio y la presencia del demonio en la vida y hacía un análisis muy detallado, también muy sobrio, porque en el fondo es un manual de teología, ¿no? Ujú, Pero muchas de las cosas que usted nos ha estado comentando hoy aquí, a mí me recordaban mucho lo que decía el padre Rollo Marín. No sé ujú. si tiene usted también así algún otro libro, eh, quizá de teología sobre la cuestión Sí, quizás el teólogo ahora más grande no es fácil de leer porque es súper tomístico. Es Father Chet Ripperger. Tiene dos libros. Uno se llama Dominion y ahí explica, pero en detalle y en perfección tomística, como digo, todo sobre los ángeles caídos, los ángeles, su intelecto, su voluntad, la posesión, la infestación, lo que sea. Entonces es un libro gordo, teológico, súper bueno, bastante difícil de aguantar si uno no lo quiere leer realmente para estudiar cosas. Pero él, para mí, es que no conozco así tantos, pero para mí es uno de los teólogos muy, muy grandes, muy claros, ch- súper agudos. Chet Ripperger también tiene muchos videos en internet. o... Pues muy bien, muchísimas gracias, padre Klaus. No le quitamos más de su tiempo, aunque, si usted me lo permite, le emplazo para continuar con esta conversación más adelante, quizá después de Navidades,
volver a hacer otro episodio en el que usted nos cuente un poquito más sobre Sí, la dinámica de la oración de liberación, sí, sobre casos. También sí, hay otro tema que no hemos tratado que a mí me parece muy interesante, que es el del el soporte escriturístico sí, de todo lo que hemos hablado, ¿no? La presencia mm, del demonio en la Sagrada Escritura, que también sí. es muy clara. Y no sé cómo lo ve usted, padre. A mí me Sí, encantaría volver. me encantaría. Mire, les dije que el demonio ha renovado mi sacerdocio, pero impresionantemente les puedo contar 4 o 5 casos donde él me dice que quién soy yo. No, o los ángeles, o los santos. Yo he tenido experiencias con santos impresionantes. Para mí siempre era una veneración de gente que está muy lejano. Desde que estoy en la oración de liberación, ellos vienen a ayuda y he tenido experiencias muy hermosas. Entonces, hacemos un episodio de súper práctico, Muy bien. ¿sí? Claro que sí, padre. Con muchísimo gusto. Muchísimas Muchas gracias, gracias, padre. padre. Buenas noches. Que les vaya bien y espero que puedan dormir bien. Si no, tómanse un rosario. Claro que sí, padre. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Adiós. Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.